este tutorial vamos a hacer una introducción a Kotlin, ahí pues en general a todo lo que tiene este lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación elegido por Google para desarrollar aplicaciones Android nativas. Entonces, pues aquí, como vemos, es un lenguaje cross-platform, tiene tipado estático, es de propósito general, un lenguaje de alto nivel con inferencia de tipos. En un momento les explicaré qué es eso. Y puede interoperar con Java y las Java Virtual Machine. mmm, Depende todavía de la Java Class Library. Y pues digamos que es un lenguaje, es una mejora sobre lo que era, es una mejora sobre lo que era y nos ofrecía Java. Entonces, como vemos aquí en la página oficial de Kotlin, kotlinland.org, aquí nos dice pues conciso, cross-platform y divertido, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que este lenguaje de programación fue creado para ser multiplataforma, para también servir para el lado del servidor. Eso es algo que es muy interesante, ya que también este lenguaje de programación está siendo usado por Spring Boot, por Ktor, o sea, para desarrollo de backend. Tiene multiplatform, es decir, que también se hacen iniciativas para que Kotlin funcione con iOS, por ejemplo, y es el recomendado por Google para desarrollar aplicaciones. Eh, por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo que nos dan aquí la documentación, es un playground, cierto. Ahí hacemos un for, un ciclo for, también nos muestra código asíncrono con corrutinas, nos muestra orientación a objetos, que es decir, una clase persona, un consumidor de comida y un consumidor de restaurante. Y es pues como un modelo de que crean un objeto y ese objeto hace todo esto. Sam es una persona que saluda, que pide órdenes, que come y que paga, ¿cierto? En ese caso paga 10. Y acá, dejemos aquí, yo veo, si ven, entonces aquí muestra lo que él hace. Eh, y llama pues al método eat, al método pay y una interface food consumer y una clase abstracta que sería la clase abstracta persona. Entonces eso es como orientado a objetos. Y programación funcional sería como esto. Sería con un data class, una lista, y sería pues hacer estos tipos de operadores, de lambdas, filter, map, sort, y vemos que nos muestra. Entonces muestra una colección, ¿cierto? Y acá una prueba sería hacer pruebas y nos dice pues que las pruebas fueron exitosas. Entonces tiene muchas cosas. Veamos esto tan interesante que es que sea multiplatform, es decir, que ese código nos sirva para web, desktop, iOS, Android y server. Kotlin es multiplataforma, eh, y reduce el tiempo que mantenemos el código en diferentes plataformas. Trabaja en diferentes sistemas operativos, ¿cierto? Y es un sistema, tenemos pues una gran comunidad, ya se usa por muchas aplicaciones, por Sprint, por Coursera, por Gradle, y digamos que esa es como aquí ya cuando le damos que started nos manda a los docs, es decir, a la documentación. Y ahí está pues todo lo básico, todo lo que nos implica Kotlin. Entonces vamos a abrir el Android Studio. Y ahí en el Android Studio vamos a ver vamos a hacer un nuevo proyecto. Voy a crearlo con este empty views activity y vamos a hacer Kotlin, eh, aprendamos Kotlin, cierto. Entonces le damos finish y ya ahí nos crea nuestro proyecto. Listo. En este momento está creando el proyecto y vamos a hacer un trabajo de varias cosas. Vamos a ver
digamos, Kotlin, digamos, como lo dijéramos, vamos a ver varios conceptos relacionados con Kotlin, con, con todo el lenguaje, toda la sintaxis, todo lo que tiene. Su sintaxis es un poco parecida a lo que veníamos viendo en Java. También digamos que tiene pues como estructuras y conceptos muy parecidos a los que veíamos en Kotlin, en Java, perdón. En el lenguaje C, como sabemos, muchos lenguajes se basan en C y C++, su sintaxis, todo, y luego con Java. Entonces, Kotlin, como vemos, es un lenguaje muy bueno, es fácil de aprender si ya sabes otros lenguajes de programación como Python, como Ruby, como PHP, como C Sharp, como Java también lo decíamos. Entonces, como C y C++. Entonces, no siendo más, yo voy aquí a hacerles, a iniciar pues el proyecto. Entonces, vamos a poner aquí variables. Entonces, eh, cuando llamo a esto, vamos a hacer un font variables. Entonces aquí, ¿cierto? Entonces este es el variables. Entonces aquí lo llamamos y cuando lo ejecute vamos a ver que hay dos tipos de variables. Var, variable, por ejemplo, nombre, que sería, por ejemplo, eh, Carlos Daniel, y otra sería val, por ejemplo, pi, ¿cierto? Que sería 3,1416. Y aquí vamos a hacer un print ln de ambos. Entonces vamos a imprimir ambos por terminal, vamos a imprimir ambos, esto así. Y acá es mejor que sea así, mostrar variables, ¿cierto? Digamos que eso sería como más mejor, un nombre mejor, pues porque es como un verbo. Entonces, aquí en el Lotcat, package main, y vamos a ponerle, vamos a hacer el print ln. Entonces, nombre, que me imprima el nombre y que me imprima pi. Él llama ahí y vamos a ejecutarlo. Eso nos lo va a imprimir en esta terminal y vamos a ver los, los, los resultados aquí en el Lotcat. Entonces nos tiene que imprimir el nombre y entonces es lo que les iba a explicar. Var es una variable que pues él cambia, a eso se refiere, cambia, y pi es constante, ¿cierto? Entonces aquí en el Lotcat vamos a poner aquí print ln, a ver, entonces aquí cuando hace esto, entonces véanlo acá en el system.out dice Carlos Daniel y podríamos ponerle esto, tu nombre es dos puntos y aquí una interpolación, ¿cierto? Y aquí el valor de pi es, entonces ¿cómo lo hacemos? En Kotlin hay varias maneras. Una manera sería tomando este valor, pesos, y poniéndolo acá. O sea, ese pesos lo que me hace es poner la variable, ¿cierto? Entonces es una variable, limpiémoslo acá y vemos que, y aquí lo ejecutamos otra vez. Ok, en el Lotcat vamos a ver el resultado de, o sea, aquí lo vemos. Tu nombre es, entonces el nombre que le mandemos por acá, y el valor de pi es 3,1416. Entonces ahí vemos como lo primero, y acá pues en el onCreate vamos a llamar este método, ¿cierto? Eso sería,
Esas serían pues como las variables. Las variables pueden ser nullable o no nullable. Es decir, si puede mandarse una variable null o una variable no null. El null se maneja con este símbolo, con el símbolo de interrogación, ¿cierto? Entonces vean que ahí me está dando ya una falla. Si le decimos acá, ok, y ya es lo que es una solución. Y acá, déjenme yo nombre. O sea, lo que pasa es que no es nullable. Y si yo le mando, por ejemplo, var valor null, si ven, entonces ahí le mandé un null. No puede ser nullable. Y ese valor puede ser nullable pues también. O si yo le mando, por ejemplo, valor var ejemplo null. Si yo le mando, por ejemplo, un entero, o por ejemplo, mandémosle nombre, por ejemplo. Entonces vean lo que pasa. Si yo le pongo aquí que no sea nullable, yo le tengo que poner esto. Yo lo soluciono. Ok. Ok. Entonces déjenme, ya les muestro más ejemplos. Digamos, o sea, entonces ya tenemos claro, tenemos dos tipos de valores, que sería var y val. Val es cuando es una constante y var es cuando es variable. Si yo llego y digo val, por ejemplo, pi es igual a 2, miren lo que me dice. De integer type double. Entonces, y aquí vean lo que dice. El valor no puede ser reasignado. O sea, ese pi, como es val, no puede. Pero si yo le pusiera esto, ahora sí me lo deja reasignar, porque es un valor var. Cuando es val, el valor es constante y no lo podemos modificar, ¿cierto? Esa sería pues como más o menos la explicación de esto. Inferencia de tipos es justamente esto. Como vemos, aquí le mandé un double, aquí le mandé un string, y en ningún momento tuve que especificar el valor aquí. Eso es lo que llamamos inferencia de tipo. O sea, el mismo lenguaje de programación nos infiere qué tipo de dato es, ¿cierto? Entonces no tenemos que ponerle aquí var string, ¿cierto? No, no tenemos que hacer algo así. O sea, ¿cierto? Él ya lo toma por defecto y sabe que es un string. Volviendo a eso, sería la sintaxis de Kotlin es pues muy básica. Pues aquí ya vimos el println, y ahí pues imprimimos valores, string, todo. Veamos un ejemplo de una función, la función más simple que existe, que sería la función sumar, ¿cierto? Entonces una función, o sea, vamos a sumar y vamos aquí, si queremos, podemos primer valor, segundo valor, ¿cierto? Entonces primer valor, vamos a mandarle un 2, y segundo valor vamos a mandarle un 3, y este lo va a comentar para que no me lo muestre. Entonces este método, vean que cuando yo le hago esto, le doy aquí crear y ya me lo crea pues el IDE. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente: sumar recibe dos tipos de valor, entonces primer valor y segundo valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí me está diciendo que necesito el tipo de valor. Entonces, ahí sí le tengo que especificar que es un entero, y es un entero. Perdón. Eso es cuando hago la función. Aquí lo que tengo que hacer es mandarle el primer valor y el segundo valor, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, si yo lo quito, volvamos a hacer que el IDE no lo cree. Le doy aquí y vean el mismo IDE
el mismo id no lo creó, ¿sí ven? Entonces, primer valor es de tipo entero, segundo valor es de tipo entero. Y ahí le decimos un print ln que diga la suma de los valores es, entonces por ejemplo puedo crear otra variable que llame suma total y esa le vamos a poner primer valor más el segundo valor, y esa aquí le vamos a poner la interpolación y va a ser la suma total. Entonces, como vemos aquí, vamos a imprimir la suma total de los valores que nos mandan por acá. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se ve, ¿cierto? Y aquí llamo mi método sumar. Entonces vamos al loadcat y acá vamos para acá. Entonces la suma de los valores es 5. Pongámosle un 8 acá por ejemplo y lo ejecutamos. La suma de los valores es 5. La suma de los valores aquí va a ser, la suma de los valores es 10, ¿cierto? Claro, 2, 8, le mando los valores, el método sumar recibe los valores por acá y ya me dice que la suma es 10, ¿cierto? Entonces eso sería pues como la parte de esto sería pues una introducción a funciones y pues cómo enviar valores a esas funciones e invocar las funciones, ¿cierto? O los métodos. Como vemos es un método privado ya que está internamente acá, o sea este método no puede ser llamado externamente. Entonces eso sería las variables. Voy a explicarle lo de los comentarios. Cuando ponemos este comentario es un comentario de una sola línea. Cuando queremos poner un comentario de varias líneas, dado el caso, por ejemplo, esto no sería una buena práctica, pero por ejemplo, método para sumar dos valores. O sea, obviamente no es un comentario muy relevante porque igual ya es muy obvio que si yo tengo sumar es que voy a sumar dos valores. O sea, este comentario es redundante, pero pues así se comenta en varias líneas con este slash asterisco y con los dos slash sería para un comentario de una sola línea. Eso sería pues la parte de los comentarios. Lo que voy a explicarles ahora es una parte bastante importante que sería las condiciones. Entonces vamos a hacer otro método, comentamos este método, vamos a ponerle aquí ver condicionales, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo son los condicionales. Entonces los condicionales son que son métodos, ¿cierto? Que son maneras de decir sí y si no. Entonces vamos a decir mayor valor, ¿cierto? Entonces va a ser lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a mandarle un valor y otro valor, y a partir de esos dos valores vamos a decir si uno es mayor que el otro, ¿cierto? Es un ejemplo muy sencillo de sí y si no. Y aquí vamos a darle acá y él nos dice crean function y vea que él mismo nos lo crea, ¿cierto? Limpiemos el loadcat y acá ¿cómo vamos a hacer ese algoritmo? Es un algoritmo muy sencillo, es un algoritmo de decir si cuál de los dos valores que ingresamos es mayor. Entonces if primer valor es mayor al segundo valor, hagamos el print de eso. Y else if si el segundo valor es mayor al segundo, pues muy obvio, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ninguno de estos se cumple? Que sería el else. El else sería muy sencillo, sería decir que son iguales, ¿cierto? Si no se cumple esto y no se cumple esto, eso significaría que los valores son iguales, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir el mensaje, el primer valor es mayor, ¿cierto? Si dado este caso sería el segundo valor es mayor
Y dado este otro caso sería los valores son iguales. Entonces vamos a ver aquí si como mandándole estos dos valores que nos hace este sí, si no. Y ahorita vamos a ver otra cosa muy importante de, de, de nuestro lenguaje Kotlin. Entonces aquí en Loadcat el segundo valor es mayor. Entonces ahora pongámosle 20 acá, ¿cierto? Loadcat, y acá vamos a ver qué nos dice. El primer valor es mayor y ahora pongámosle 20 también a este. Vamos a ver, obviamente si estos dos no son ciertos, va a significar que por lógica vamos a saber que por descarte son iguales, ¿cierto? Entonces miramos acá y vamos a ver que los valores son iguales, ¿cierto? Entonces esos son los condicionales. Y acá, venga, yo les muestro algo. Vamos a reemplazar ese if con when. Entonces miren cómo queda con el when. Con el when queda así. Entonces es lo mismo, solamente que acá este when es una estructura más ordenada y mejor, mejor para nuestro pues lógica, ¿cierto? Se ve más ordenado. Incluso los creadores de Kotlin nos recomiendan mucho el when. Cuando tenemos varios sí y si no, nos recomiendan que usemos el, el, que usemos el when. Listo. Entonces ahí, ahí ya sabemos que sería condicionales. Ahora vámonos para el otro tema. Vámonos para un tema que es muy importante. Entonces, voy a comentar esto también, ¿cierto? Y vamos a ver un tema que es demasiado importante, que se llama ciclos, ¿cierto? Entonces, o sea, vamos a ver un tema que es demasiado importante. Entonces, los ciclos, existen dos tipos de ciclos y varios tipos de variantes de ciclos. Hay uno que se llama el loop, el for y otro que se llama el while. Esos ciclos son extremadamente importantes. Voy a copiárselos aquí. Hay uno que se llama el for y otro que se llama el while. También existe el for each, ¿cierto? For each y otros así, ¿cierto? Esos ciclos son extremadamente importantes porque nos permiten realizar un proceso, una operación, algo, nos lo permite realizar varias veces, o sea, nos lo permite realizar de manera repetitiva, ¿cierto? Entonces, es demasiado importante en la programación este tema debido a que muchas veces, venga, yo aquí no lo voy a crear, también lo podemos crear así, normal, ¿cierto? Lo creamos manualmente o lo creas con el IDE, ¿cierto? Lo que más nos guste. Entonces, ahí me disculpan que se activó una música. Entonces, aquí vamos a ver los dos ciclos, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar los dos ciclos a través de una lista. Entonces, vamos a hacer una lista, digamos, de vehículos, ¿cierto? Entonces, vehículos, por ejemplo. Entonces yo tengo mi lista de vehículos y esa lista de vehículos va a ser como esto. O sea, esto, vamos a ponerle 4. Exacto. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, un ejemplo, BMW, un Jaguar, un Spark y un Maserati, ¿cierto? Entonces digamos que esos son mis vehículos, ¿cierto? En ese listado de vehículos, la pregunta es, ¿cómo hago para esos vehículos imprimirlos imprimirlos con un for y con un while?
Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Para hacerlo con un for es for vehículos for, entonces ítem o index in vehículos punto índices, o más fácil aún, ahí lo estamos haciendo con index, pero hagámoslo mucho más sencillo, ítem in vehículos, o sea, y vamos a imprimir esos ítems. Entonces, ¿cómo lo vamos a imprimir? Print ln y vamos a simplemente a imprimir cada ítem. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger el listado y va a imprimirme cada uno de ellos. Vamos a limpiar acá y ejecutemos nuevamente, ¿cierto? Va a llamar este método y me va a imprimir los 4 vehículos que tengo en mi lista, ¿cierto? Entonces vamos a ver si, entonces como vemos acá, primero me imprime el BMW, después el Jaguar, después el Spar y después el Maserati. Y eso mismo lo vamos a hacer con un ciclo while. Entonces simplemente lo cambio así y ese while mientras el ítem, mientras el index, o sea, vamos a crear una variable que maneje los index, es decir, como el índice en el que va, lo inicializamos en 0, entonces 0, 1, 2, 3, entonces mientras index es menor que vehículos.size, imprímame el index. Y necesito hacer un incremento de eso, porque él necesita saber que 1, de 0 a 1, después le incremento otro, 2, 3, 4, para que me lo imprima 4 veces, ¿cierto? Y vamos a verlo en funcionamiento también. Ese sería un ciclo while. También existe otro que se llama el do while. Aquí vamos a ver, y aquí nos está imprimiendo el index, ¿cierto? Entonces yo no quiero solamente el index, yo quiero que me imprima el vehículo. Entonces yo voy a ahí decirle vehículos y que me imprima esto, o sea, que me imprima el vehículo en la posición 0, el vehículo en la posición 1, 2, hasta la 3, y ya en la 3, cuando sea mayor que menor que 3, o sea, él va a ir incrementando 1, 0, aquí es en 0, después 1, después 2 y después 3. Cuando sea mayor a 3, que es decir que llegue a 4, él se sale del ciclo, ¿cierto? Y ya, porque él va incrementando. Y dice, cuando llega a Maserati, ya no nos lo muestra. Y aquí en el loadcard, venga, yo les muestro, ahora sí imprimimos. El otro imprimimos fue el índice. Aquí estamos imprimiendo ya el vehículo en la posición 0 tiene este valor, en la posición 1 tiene Jaguar, en la posición 2 y en la posición 3 tiene Maserati, y lo imprime acá. Y así hacemos pues nuestro ciclo while, ¿cierto? Y ya lo otro que quería mostrarles es una cosa o un concepto que se llama los rangos. Entonces, podemos poner un for, ¿cierto? Y ese for le vamos a decir un rango. Entonces va a ser de 1 a 10. O sea, entonces yo lo que quiero es imprimir el rango. Entonces yo esto lo voy a hacer 10 veces, ¿cierto? Este index lo quito, solo voy a hacer con el for. Y acá index en, me faltaba la palabra en, que es de 1 a 10, y acá imprímalo así. Entonces yo no quiero imprimir de 1 a 10, imprímame números del 1 al 10. Entonces no voy a imprimir eso, voy a imprimir, digamos, el index.
y vamos a ver que va a imprimir el 1, el 2 hasta el 10. Me va a imprimir un listado de números enteros, ¿cierto? Y lo hago con rangos. Entonces esa es como la introducción a los rangos. Vean que acá me imprime los números del 1 al 10, ¿cierto? Entonces vean que con estos dos puntos y le damos el rango que queremos. Si queremos bastantes, pues le damos 100. Y esa es la ventaja también. Vean que podemos hacer una operación 100 veces de manera mucho más rápida. Vean, aquí hicimos 100 impresiones de los números naturales, ¿cierto? Del 1 al 10. Esos serían los rangos. Ya pues les mostré el listado, eh, y los listados tienen unas cuestiones importantes que llaman operadores, ¿cierto? Tienen unos operadores para hacerle operaciones a esto. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo muy chévere de varios operadores que le podríamos aplicar a esto. Entonces vean lo que le vamos a hacer. Vamos a hacer una vehículos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle punto filter y vamos a decir que empiece con qué, digamos que con la M. Entonces ya sabemos que qué va a hacer, va a tomar Maserati, ¿cierto? Punto sorted by it. Entonces lo va a ordenar pues en orden alfabético. Y aquí punto map, y vamos a hacerle otro it punto uppercase, o sea, todo eso lo vamos a volver en mayúsculas. Y luego vamos a decir que for each, o sea, cada uno me lo imprima. Y aquí vamos a decirle. Entonces es muy interesante. Primero lo filtramos por la M, le hacemos un ordenado, le hacemos un mat para que todo sea en mayúsculas y luego lo imprimimos y vamos a ver cómo se nos ve. Estos son operadores propios de Kotlin, operadores que en este caso utilizamos para ese listado, ¿cierto? Entonces, muy chévere que aprendamos eso, ¿cierto? Y como vemos acá, esto voy a comentarlo porque ya pues no lo estamos usando, y vuelvo y me está imprimiendo los números del 1 al 100, y aquí vamos a ver la ejecución. Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Entonces miren, accessing hidden method. Ok, entonces vean, todo lo que hizo aquí es que me seleccionó lo que empiece por M, luego lo hizo un ordenamiento, luego todo eso lo volvió en mayúscula y me lo imprimió. Entonces, ¿quién es el que cumple todas estas condiciones? El Maserati. Y ese Maserati lo volvió en mayúscula, ¿cierto? Entonces vean lo chévere de esto. Quitémosle este y volvamos y ejecutémoslo. O sea, no quiero que solamente me muestre los Maseratis, ¿cierto? Entonces aquí, entonces vean, todos me los ordenó en orden alfabético con este sorted, los puso en mayúscula y me los muestra, ¿cierto? Entonces vean, aquí el BMW, Jaguar, Maserati, y lo ordenó, lo pone en orden alfabético, lo pone todo en mayúscula y luego lo imprime. Y utilizando pues operadores de Kotlin, operadores de colecciones, se llama este tema. Otro tema que no puedo finalizar el video sin explicarles es el tema de los new labels. Es un tema extremadamente importante en Kotlin que nos habla digamos, era un problema que se mejoró. New label, o sea, es este tema, este tema es demasiado importante porque necesitamos aprender new label, cuándo hacer chequeo de los new label. O sea, un null label es distinto a cero. Un null label es que hay ausencia de datos. Ese es el concepto. Algo es null o un valor es null cuando no hay datos. Entonces, los tipos null label les ponemos un signo de interrogación al final, ¿cierto? Entonces,
vamos a ver ese tema. Entonces espérenme, yo les explico con un ejemplo. Entonces vamos a crear el método, ¿cierto? Y acá vamos a hacer esto. Vamos a pasarle un string de tipo string y que luego nos retorne un string, ¿cierto? Y ese string es de tipo nullable. Entonces aquí vamos a pasarle un valor. Por ejemplo, hola mundo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a imprimir. Eh, vamos a imprimir ese valor string, ¿cierto? Listo. Perdón, aquí un momento. Entonces le vamos a pasar un string y vamos a retornar un string, ¿cierto? Este string es nullable, o sea que puede ser null. Le podríamos pasar un null a ese valor, retornar un null, perdón. Entonces vamos a hacer una operación adicional, por ejemplo, número y que diga 3, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a hacer un return de ese string más el número, lo voy a concatenar y luego var resultado lo voy a imprimir aquí. O sea, como eso es lo que me va a retornar, entonces yo lo voy a imprimir acá, ¿cierto? Resultado. Entonces aquí él le manda el hola mundo, lo manda aquí y este hola mundo lo concatena con este string, me lo retorna y lo imprime acá. Entonces vamos a ver qué es lo que muestra. Listo, vamos para el loadcat y acá, espérenme, yo lo limpio de nuevo y vuelvo y lo ejecuto. Ok, acá lo quitamos acá y le damos loadcat y espérenme que acá exacto, aquí me está diciendo que estoy accediendo un hidden value. Ok, ok, y aquí hago un println del resultado, le mando el 3, retorno el string más el número, a fail to call close. Aquí sí está haciendo varias cosas, pero pues como lo vemos me hizo el concatenamiento del hola mundo que le mandamos acá con el 3 y lo retorna en null. Entonces veamos qué pasa si esto lo mando null. Como vemos, el al permitirme un nullable, ¿cierto? Ejecutémoslo otra vez y ya les muestro qué es lo que pasa. Ahí, loadcat, otra vez. Vamos a ver aquí al fondo, chun acá. Aquí. Hola mundo null. ¿Y qué pasa si yo le quito esto? Vamos a ver. Quitemos esto. Hola mundo null. Digamos que el concepto es justamente ese, o sea, en ocasiones es importante que sepamos que puede ser nullable, ¿cierto? O que no puede ser nullable. Entonces se maneja con este signo de interrogación, ¿cierto? Mm, entonces, 、 mm,
ahí es donde tenemos que saber pues si el valor puede ser null o no. Y tenemos que tener mucho cuidado con los null, porque en ocasiones puede que lleguen valores null y pueden que hagan crash de la app. O sea, que si tenemos una aplicación, le llega un null ese método no esperaba un null, eso puede incluso hacer que una aplicación que tengamos deje de funcionar, lo cual obviamente puede ser algo crítico, ¿cierto? Algo que afecte bastante la, a un desarrollo, ¿cierto? Y ya lo otro que les quería mostrar, ya sería lo último, sería ver programación orientada a objetos, POO, ¿cierto? Entonces eso sería la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, como su nombre lo indica, es como algo pues muy sencillo, es modelar la realidad. Entonces es como decir, yo tengo la clase persona, y ¿qué tiene una persona? Una persona tiene eh, var name y var edad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿cierto? Si, o sea, esa clase persona, y bueno, y como es así, pues igual ahora lo que manda la parada es esto. Entonces vean, ¿no? Lo podemos hacer en una sola línea para que sea más ordenado. Entonces persona, entonces sería var nombre, var edad, ¿cierto? Eh, y esos valores yo les voy a pasar el tipo. El tipo del nombre sería string y el tipo de la edad sería entero, ¿cierto? Entonces esta sería la clase persona. ¿Qué es lo que pasa con la programación orientada a objetos? Vamos a hacer un objeto y vamos a imprimir su nombre y su edad. Eso es lo básico. Pero obviamente una persona que puede hacer, puede tener funciones, comer. Puede tener otra función que es dormir, ¿cierto? O sea, todas las personas tenemos funciones. Vamos a hacer ese modelo, vamos a hacer eh, trabajar, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos una clase persona que a su vez tiene estos métodos, que es comer, trabajar y dormir. Y esto lo que hace es, digamos, un print ln simplemente. Está comiendo. Y esta sería, está trabajando. O sea, él me imprime lo que está haciendo la persona. Y todas las personas hacemos esto. Entonces hay herencia, hay muchos conceptos. Pero lo básico es eso. Es que yo tengo mi clase persona y creo objetos a partir de la clase persona, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a hacer un objeto. Entonces, yo voy a crear un objeto acá. Entonces vamos a ponerle var, eh, digamos, Manuel, ¿cierto? Y él es una persona. Y le vamos a mandar, o sea, mi persona, ¿cierto? Es como un objeto persona. Y esa persona se va a llamar Manuel y va a tener 30 años, digamos, ¿cierto? Y ya la creé. Y como esa persona ya la creé, ahora puedo acceder a los métodos. También les iba a decir que es muy interesante esto. Obviamente esto es privado. Entonces nosotros no vamos a acceder directamente a eso, sino que a esto accedemos a través de los métodos, ¿cierto? Y hay otro método que llama fun mostrar datos persona. Entonces aquí vamos a meterle esto. Y ya cuando muestre la persona, él va a decir, ah, ok, eh, creo la persona y muestro sus datos. Entonces vamos a decir, eh, la println tiene pesos.
edad, y su edad y su nombre es, ¿cierto? Y acá nombre. Entonces a este mostrar personas, como yo voy a acceder ahí, este es un, vamos a ponerle que este sea un data class. Entonces acá yo voy a pasarle la edad y el nombre, ¿cierto? Y ya lo imprimo acá, ¿cierto? Y ya sería eso. Entonces ya, por ejemplo, podemos crear el objeto persona y vamos a decirle que trabaja. Entonces, entonces ya creé la persona y debería acceder a estos métodos, ¿cierto? Entonces déjenme, yo miro una cosa. O sea, ya tengo, este sería mi persona con dos atributos. Ya creé el objeto y vengan, yo hago, bueno, espérenme, aquí, ok, ok, ok. Sí, esta es mi clase persona y estos son los atributos. Cuando yo tengo mi clase, yo también, digamos que obviamente, estos métodos los tengo que meter aquí adentro, ¿cierto? O sea, esos métodos van dentro de mi clase. Y aquí, comer, mi persona, punto trabajar, y mi persona, punto dormir, y mi persona, punto mostrar datos de la persona. Entonces digamos que el nombre, perdón, la edad. Entonces eh, digamos que sea 33, Juan, ¿cierto? Y ejecutémoslo y vamos a ver qué pasa. Este es mi objeto y mi objeto llama a los métodos, y pues también puedo llamar a este otro que muestra los atributos. Y ejecutémoslo y vemos que nos muestra en la terminal. Eso sería pues como una introducción simple a programación orientada a objetos. Lo que digamos es básico es esto, que pues aquí ya nos muestra el resultado de los métodos y ya estamos trabajando con una instancia de persona. Entonces es como crear objetos. Cada objeto tiene sus atributos y sus métodos. Sus atributos son sus características y sus métodos son aquellas funciones o cosas que puede realizar ese objeto. En el caso sería una persona, un carro, un edificio. Nosotros podemos crear la clase que nosotros queramos, y es muy interesante porque la programación orientada a objetos lo que hace es que modela la realidad. O sea, hace que la realidad la pongamos en cosas. Por ejemplo, un supermercado, nosotros tendríamos la clase cliente, la clase caja, la clase producto, la clase descuento, la clase venta, la clase promoción, ¿cierto? O sea, cada cosa, empleado, la clase empleado, la clase cliente, y así. Con eso modelaríamos la realidad y podríamos hacer un programa orientado a objetos, por ejemplo, si fuera un supermercado, ¿cierto? La clase caja, la clase carrito de compra, ¿cierto? Entonces todo es una clase y esas clases las instanciamos para crear objetos. Eso es como una de las principales. Y otro es que nosotros podemos de persona hacer herencia, o sea, crear a otras personas. Ese sería una. La encapsulación sería que tenemos acceso privado, o sea que no accedemos directamente. Y
El polimorfismo es que pues nuestras funciones pueden tomar varios valores. Por ejemplo, nosotros podemos comer arroz, podemos comer carne, ¿cierto? Entonces como que el método comer también tiene variaciones, eso es el polimorfismo, varias maneras de hacer lo mismo. Y esos serían pues como los conceptos más básicos de la programación orientada a objetos. Eh, es, Programación orientada a objetos, el polimorfismo sería ese, sería todo se basa en clases y objetos. eh, a ver, otro concepto que se me vaya, la herencia, es que una herede. Y el otro concepto muy importante es la abstracción. La abstracción es justamente lo que le está diciendo, que podemos modelar la realidad y hacer pues cosas que parezcan a lo que realmente son, como persona y lo que hace una persona. Ahí estamos modelando una persona. Y luego creamos objetos de una persona. Después esto puede ser Claudia, ¿cierto? Que tenga 20 años, ¿cierto? Entonces todo es variable, ¿cierto? Y podemos crear miles y miles de objetos de una clase. Eso era todo. Es una introducción muy breve, muy simple también, pero eso era lo que yo buscaba pues con este tutorial, un tutorial básico de Kotlin para que aprendiera lo básico en un solo video. Muchas gracias.